Vamos a hacer un comparativo entre un conversor RGB y un hub ARGB, si tu intención es controlar los colores por software en tu PC gamer. Para ello, antes de iniciar, debes de comprender algo simple. Puede que tu tarjeta madre tenga o no conectores RGB o ARGB. Un conector RGB tiene 4 pines y 12 voltios, permitiendo dar la misma tonalidad al PC, mientras el ARGB de 3 pines y 5 voltios es la nueva generación del RGB, permitiendo dar colores distintos a cada LED. Esto funciona de igual manera con tus ventiladores ARGB. Los gabinetes de PC actuales vienen todos con ARGB. Es decir, si compras un gabinete nuevo, seguramente sus ventiladores RGB tienen 3 pines, es decir, son ARGB, y necesitas una motherboard con estos conectores para controlar los colores por software, o tendrás que conformarte con un control remoto. Ahora bien, si tu motherboard cuenta con estos conectores, puedes sacarle mejor provecho a tus ventiladores y dispositivos ARGB que puedas estar agregando a tu configuración. Si quieres escoger una tarjeta madre, con estos conectores te dejo un link en la descripción que te ayudará a escoger una tarjeta madre con estos conectores. Existen muchos tipos de hubs y conversores, de distintas marcas, pero es importante entender la diferencia para que compres el adecuado. Un conversor RGB, como el convertidor Gamer Storm, que en este mismo canal y descripción puedes encontrar un link para ver cómo se instala. Convierte tus dispositivos ARGB en RGB. A mi parecer este conversor no tiene mucho sentido, ya que el ARGB es mejor que el RGB que vimos hace algunos años. Te sirve si solo tienes conectores de 4 pines o para amplificar tiras LED de 4 pines. Pero si tu motherboard tiene al menos un conector de 3 pines, es mejor un hub ARGB. Para este video haremos una reseña sobre el AIDA Cooling HA02, que te permite amplificar tus dispositivos ARGB en tu gabinete de PC y también conectar los ventiladores ARGB que seguramente vienen incluidos. Al igual que el conversor RGB, este distribuidor ARGB se conecta a tu fuente de poder a través de un conector SATA. A partir de allí puedes conectar todos los ventiladores y tiras LED ARGB a este dispositivo, ya que trae 8 canales para ARGB y sincronizar con cualquier software, tiras LED y ventiladores PMW. Los 8 conectores para ventiladores PMW, sistema de control y regulación de la velocidad de giro para ventiladores y bombas con conectores de alimentación de 4 pines, sirven para controlar la velocidad de los ventiladores desde el BIOS, conectando el conector de ventiladores del hub a tu tarjeta madre. Si tienes ventiladores con alimentación de de 3 pines y Malex, puedes conectar todos al hub de igual manera, pero da lo mismo que conectar todos a un conector Malex de la fuente de poder, ya que estos siempre estarán al 100%. Es decir, a todas las revoluciones por minuto que le permite a cada ventilador. Conectas todos los dispositivos ARGB al hub, conectas el cable ARGB del hub de 3 pines que debes de conectar a tu tarjeta madre. Esto permitirá amplificar los dispositivos ARGB que puedes conectar a tu tarjeta madre. Conectados todos al hub, y desde el software puedes controlar todos los dispositivos ARGB que utilices, ya que es compatible con todos. Si tienes alguna pregunta, no dudes en colocarla en los comentarios, y agradecemos desde ya tu suscripción.